para profundizar sobre este tema y conocer cuáles serían las implicaciones de esta ola migratoria. Tenemos a nuestro invitado especial, es el doctor Carlos Luzberti. Él es abogado y además profesor de pre y posgrado de la UCAP, investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad. Gracias, profesor, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido a Buenos Días. Nos gustaría que compartiera con la audiencia lo que significa este éxodo de ucranianos que ha sido registrado o está ascendiendo para llegar a ubicarse como el mayor éxodo registrado en la historia luego de la Segunda Guerra Mundial. Bienvenido. Profesor, ¿tiene el micrófono apagado? Si lo puede encender para que le podamos escuchar, por favor. Sí, buenos días, gracias, Buenos días. disculpa. Bueno, un gusto conversar con ustedes hoy en la mañana. Sí, las estadísticas, las proyecciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados adelantan que esta podría ser la peor crisis de refugiados en Europa, como tú has mencionado. Hasta ahora, la última estadística ya refiere cerca de un poco más de 1.200.000 personas huyendo de Ucrania. Esta cifra se incrementa constantemente. Creo que el porcentaje era prácticamente más de 100.000 personas tratando de salir del país, y como tú bien mencionabas, el principal receptor está siendo Polonia, seguido de Moldavia y Rumania. Recordemos además que Ucrania ya era objeto de una operación humanitaria desde hace 8 años, derivado de la situación de conflicto que ocurría en las regiones que el gobierno ruso ha declarado como independientes, que son Donetsk y Luhansk. Y esto ya en su momento había generado una situación que las agencias humanitarias habían estimado para este año 2022 en poco más o menos 1.800.000 personas en situación de necesidad de protección internacional. Por supuesto, esto antes de la situación de conflicto armado que Vladimir Putin ha calificado como operación militar especial, un eufemismo para no hablar de conflicto armado y de invasión. Sí, profesor, quisiera que nos hablara un poco de los países que están recibiendo a los ucranianos. ¿Cómo pueden prepararse para atender a un número tan importante de personas en cuanto a vivienda, suministro de alimentos, suministro de salud? Porque, bueno, ya la ONU ha calificado este movimiento como el éxodo de refugiados más rápido de este siglo, y solamente tiene en cuenta que ha salido el 2% de la población hasta las últimas estadísticas reportadas este jueves. Es decir, que a medida que la guerra, la invasión o la incursión militar se recrudece, más número de personas están saliendo por la frontera a través de este corredor humanitario. Sí, la verdad es que ningún país, digamos, puede prepararse para un éxodo de refugiados. Es poco probable que puedan tomar medidas para prevenir y para estar preparados para la cantidad o la magnitud. En la mayoría de los casos, lo que termina ocurriendo es que se despliegan operativos de emergencia que ya están previstos. Es decir, los libros y los manuales para atender esto existen, pero hace falta algo detrás. Si ya la crisis anterior en Ucrania requería, estimaba Naciones Unidas, 190 millones de dólares para poder prestar asistencia humanitaria a este millón y tanto de personas, con este éxodo que aparece proyectado en al menos 4 millones de personas, va a requerirse una cantidad de recursos extraordinarios para esto, para poder apoyar a los países receptores a que cumplan con sus obligaciones internacionales derivadas del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de refugiados. Esto sin mencionar el impacto directo que tiene la movilización de estas personas en las comunidades de acogida, es decir, en los países y las zonas donde se ubican. Se construyen o se establecen campos de refugiados que requieren toda una logística de mantenimiento, de administración de recursos, pues para garantizar algunas condiciones básicas mínimas a estas personas en esta condición de necesidad de protección internacional. Y pues por supuesto
partiendo de la premisa de, con la expectativa de que la situación que el conflicto en Ucrania se resuelva lo antes posible de manera pacífica para que en un determinado momento esta población pueda regresar. Es decir, tenemos hasta ahora poco más de una semana de conflicto que ya ha generado una situación devastadora en infraestructura civil. La gente que ha salido de Ucrania, que se está refugiando en los países vecinos, no es que mañana termine el conflicto y mañana pueden regresar, sino que a qué país y en qué condiciones regresan. Y ese es el otro costo del conflicto armado, la destrucción que esto propicia o que genera en un contexto de ataques indiscriminados contra ciudades, contra asentamientos civiles, que está además prohibido por el derecho internacional humanitario y que por supuesto se convierte en una barrera para el posible retorno de esta gente cuando las hostilidades terminen. Protocolo internacional a seguir en estos casos. Sabemos que de pronto Polonia no está preparada, como usted bien lo señalaba, para este colapso que pudiese generar el éxodo masivo de ucranianos con respecto a la salud pública y la economía. ¿Qué deberían hacer los países cercanos para atender esta contingencia y qué expectativas tiene de regresar a una vida normal los ucranianos en medio de que su país prácticamente está en ruinas? Bueno, voy a comenzar por el final de tu comentario. No es posible pensar en una situación de normalidad en este contexto. Las personas que han huido entran a la condición de refugiadas y esto significa que toda su dinámica se trastoca. No van a poder regresar a sus hogares. En el mejor de los casos, cuando estos hogares sigan existiendo después del conflicto, no van a poder hacerlo en lo inmediato. Y si el conflicto se extiende, pues van a estar fuera de ahí. Entonces, la vida de estas personas ha quedado marcada para siempre. Por otro lado, ya desde el punto de vista de qué deberían hacer los países, pues aquí hay dos componentes claves. Lo primero es que el tratamiento a estas personas en situación de refugio tiene que tener un enfoque integral de protección a la persona humana, un enfoque integral basado en el reconocimiento de sus derechos humanos. Esto es clave. Y esto desafortunadamente no se está viendo. Aquí hay que hacer una salvedad desde el punto de vista de información que se está teniendo, que sí, se permite que las personas que huyen de Ucrania puedan huir, pero ¿qué pasa con las personas extranjeras que estaban en Ucrania? Entonces hay información que, bueno, muy bien, usted es ucraniano, pase. Usted estaba en Ucrania y era de un país de África, entonces no, váyase para otro lado. Eso no puede ocurrir. El enfoque de atención humanitaria tiene que ser integral y tiene que partir o tiene que tener en el centro el respeto y garantía de los derechos de las personas sin discriminación alguna. En segundo lugar, tiene un componente fundamental de cooperación internacional que requiere, desde el punto de vista de la atención de estas personas, la participación de las agencias internacionales, las agencias de Naciones Unidas, las agencias humanitarias, las agencias europeas incluso, destinadas para la atención de estos, como la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados, la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, que tienen protocolos ya establecidos y manuales de operación para esto. En el momento de la crisis es fundamental proteger a las personas y esto significa tomar medidas, por ejemplo, para que en medio de ese flujo desordenado de personas, las familias no se separen o si se separan puedan ser reunificadas para que los niños o niñas que puedan quedar separados de sus padres puedan contactar con ellos en el momento más próximo posible, o que ese elemento que se denomina principio de unidad familiar se respete fundamentalmente, pero también existen riesgos asociados a lo que es todo el proceso de tránsito hacia la posibilidad de alcanzar un país de refugio y los riesgos a la vida y a la seguridad de las personas y especialmente los riesgos a mujeres que puedan verse víctimas de situaciones de violencia basada en género o algún otro tipo de afectación a sus derechos. Entonces es clave este enfoque desde el punto de vista de la atención que se debe dar a partir de estas dos premisas: cooperación internacional
y esta cooperación además pasa por el apoyo financiero a las agencias internacionales y el respeto a la neutralidad de las agencias internacionales, de las agencias humanitarias. La actuación de las agencias humanitarias en terreno, en la propia Ucrania, debe ser respetada por las partes en medio del conflicto. Esto significa que se le permita a la Cruz Roja Internacional, a la Oficina de Asuntos Humanitarios, a la ACNUR, hacer su trabajo desde el punto de vista de la acción humanitaria para proteger a las personas civiles que no participan en las hostilidades. ¿Cree que los países europeos se mantendrán con sus puertas abiertas para recibir a los desplazados durante la invasión? El trato que se le ha dado a estas personas que se han desplazado por la frontera huyendo de la guerra, del terror, del conflicto, de la muerte, ¿están recibiendo el trato que deberían? Si usted pudiese hacer los comentarios, si fuera asesor en este momento, ¿cuál sería su recomendación? Bueno, la primera premisa es que se debe respetar el principio de no devolución, deben tener una política de fronteras abiertas y permitir que la gente pueda llegar y entrar a sus territorios. Esa sería la primera postura básica que habría que recomendar de acuerdo, porque es el comportamiento esperado y el prescrito por el derecho internacional en este momento. En segundo lugar, de nuevo, permitir a las agencias humanitarias realizar su trabajo con estas personas. En tercer lugar, contribuir con los recursos que tengan disponibles para poder facilitar la asistencia inmediata o la asistencia de emergencia a estas personas y básicamente poner de nuevo en el centro de todos estos planes el concepto de dignidad de las personas, el concepto de protección integral de los derechos humanos. Es importante y es clave no perder de vista que las personas, aún en condición de refugiadas, tienen derechos humanos. No por el hecho de venir huyendo de la guerra, eso las debe poner en una situación de minusvalía adicional a la condición de estar escapando de un conflicto armado, de estar escapando del terror, como tú bien mencionabas. Y en ese mismo contexto es clave y es fundamental que estas personas tengan acceso a procedimientos de determinación de condición de refugiados adecuados a una situación de flujo masivo. Es decir, lo que tenemos como experiencia de los casos de, por ejemplo, la población venezolana que ha migrado antes, es que los procedimientos de solicitud de asilo y refugio en Europa son largos, son complejos. Eso puede ocurrir para un caso individual, un puñado de casos, pero no cuando estamos hablando de un flujo de millones de personas que requieren protección. Entonces, la otra recomendación clave aquí es que los estados deben tomar medidas para asegurar una protección inmediata, aunque sea temporal, y habilitar procedimientos de determinación de condición de refugiados para que estas personas tengan el reconocimiento de esta condición y puedan entonces iniciar los protocolos o los mecanismos que le permitan de alguna forma integrarse localmente o migrar o moverse a otro país si tuviesen la posición de hacerlo. Muchísimas gracias por su tiempo y por su análisis. Gracias por esa experiencia que tiene. Era Carlos Luzberti, abogado y profesor. Además, forma parte del Centro de Derechos Humanos de la UCAP. Él es investigador. Gracias por acompañarnos el día de hoy.